Hermanos, al igual que había hecho Pablo en 2 Corintios, en este jueves tenemos una reflexión de la carta a los Hebreos con el conocido Evangelio de Marcos, la curación de el que tenía la mano paralizada, ¿no? Y que Jesús dice que no lo cuenten, no le hacen caso, porque esto, ¿no? Le pedimos a Dios un milagro, Él nos hace el milagro, nos dice algo y nosotros no lo obedecemos. Y el Señor es bueno porque no dice que le retiró el milagro y tampoco a nosotros nos retira las gracias, pero tenemos que aprender a escuchar a Dios. En este plan de escucha inserto esta reflexión de la carta a los Hebreos que decía que es parecida a la que Pablo hace en la segunda carta a los Corintios sobre el tema de la murmuración. En la situación concreta de los cristianos hebreos, a los que va dirigida la carta, la murmuración era una tentación seria, puesto que vivían en una situación próxima a las condiciones del pueblo hebreo en el desierto, precisados a huir de Jerusalén a raíz de la persecución de Esteban, como nos dicen los Hechos de los Apóstoles. Se encontraban dispersos entre las naciones, su cultura y su piedad estaban demasiado impregnadas de judaísmo como para resignarse fácilmente a una situación de nómadas y de peregrinos en una época en que Jerusalén se iba a convertir, así lo creían ellos, en la ciudad escatológica de la agrupación y del reposo. Para estos cristianos, murmurar equivalía a no aceptar su estado de dispersión, lo mismo que los hebreos no aceptaban su estado de nómades en el desierto. Murmurar equivalía a volver al pasado, Jerusalén para los unos, Egipto para los demás, como si el pasado pudiera dar satisfacción al deseo y a la búsqueda de Dios. Murmurar era negarse a descubrir la presencia de Dios en la situación actual, fuese la que fuese, para refugiarse en un sueño en el que Dios sería simplemente una añadidura. Lo importante es la situación presente. No tengo esto, no tengo aquello, quiero volver al pasado. O lo importante es Dios en todos los momentos y en todas las circunstancias de mi vida. Es probable que algunos cristianos, particularmente desalentados, hicieran el papel de cabezas locas dentro de las comunidades dispersas y sin preocuparse de reconocer la política de Dios en una situación así, invitaban a sus hermanos a volver al judaísmo confortable y reposante. Se trataba, por el contrario, de mantener la fe, que permite anticipar la visión de las realidades objeto de las promesas. La fe garantiza a los cristianos que su dispersión y su desierto actual es el preludio de una escatología real, pero con la condición de servirse y de vivir de ella en lugar de ver la forma de sustraerse a ella o de vivir en su entorno como si viviera fuera de él. Será la fe la que permita a los cristianos hebreos descubrir una renovación total de las instituciones judeocristianas. Les permitirá comprender que ya no es necesario retornar a Jerusalén, puesto que Jesús murió fuera de la ciudad, que ya no es necesario ofrecer sacrificios, puesto que Jesús lo ha ofrecido de una vez para siempre, y que de todas formas este sacrificio no consiste ya en la inmolación, sino en la obediencia y el amor, que ya no es necesario aferrarse al sacerdocio del templo, puesto que Jesús no ha sido más que un laico, y que de ahora en adelante toda la vida profana del laico es sacral, independientemente de toda referencia al templo y a Jerusalén, sino por efecto de la simple pertenencia a Cristo. Una fe así se le exige de manera particular también a los cristianos de hoy, que se encuentran a veces en una situación bastante similar a la de los antepasados. Toda referencia sacral tiende a difuminarse, su vida se seculariza, lo profano lo invade todo, mientras que ellos se encuentran dispersos y nómadas en el mundo moderno al mismo tiempo, que sueñan con reagrupamientos, se encuentran en entredicho y en trance de búsqueda, cuando ellos se consideraban en reposo,
en posesión de una verdad segura y con la garantía de unos ritos eficaces. La murmuración de los hebreos corresponde a todo integrismo que quiere reposo en las instituciones, sea de derecha o sea de izquierda. Corresponde a todo integrismo, cuando la realidad es que los acontecimientos llevan a la Iglesia hacia el cambio y la dispersión, hacia el riesgo de la vida nómade y el desprendimiento de la vida en dispersión para estar totalmente unidos a Jesús, a ese sacerdocio que ya no ofreció ritos o animales, sino que se ofreció a sí mismo. Los sacerdotes participamos con otra forma de ese sacerdocio, porque es el sacerdocio ministerial, es un verdadero sacerdocio, pero también ese sacerdocio lo comparten todos los bautizados, y todos los bautizados en la Iglesia de Dios tenemos que vivir en plenitud esta entrega a Cristo. Porque si tenemos a Dios, lo tenemos todo, estemos en la tranquilidad de nuestras prácticas o estemos en el desierto, en la diáspora, en la dispersión. El que tiene a Dios tiene todo. Especialmente rezamos hoy para tener una fe firme que nos haga encontrar lo principal de la fe, que es Él. Y también en este día jueves, que recordamos a Jesús sumo y eterno sacerdote, que recordamos la Eucaristía, queremos rezar especialmente por nuestros enfermos.